Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta masterclass donde estaremos hablando sobre Red Hat Ansible Automatization Platform, nuestra plataforma de automatización en Red Hat para los distintos entornos y las distintas infraestructuras que tenemos en nuestras organizaciones. Como bien saben, en estas webinars tenemos los micrófonos muteados y hay un panel de preguntas ahí en la pantalla para que puedan hacer sus preguntas, siéntanse libres de hacer, de consultar, mismo si lo desean después de esta jornada, podemos coordinar alguna llamada y demás. Así que bueno, vamos a comenzar. Creo que ya estamos todos. Ante todo, un aviso, una publicidad encubierta dentro de la webinar. Ustedes saben que en Licencias Online acompañamos a nuestros clientes en la transformación digital y justamente junto con Red Hat tenemos un podcast que se llama Del Open Source hasta las nubes, que ustedes pueden escuchar, donde se hablan distintos temas y distintas situaciones respecto de lo que es el viaje hacia la nube y hacia la infraestructura híbrida con la cual acompañamos a nuestros clientes, tanto con Red Hat como desde Licencias Online. Así que siéntanse libres luego también de sumarse a este canal de Spotify. Para quienes no lo conocen, dentro de lo que es el Partner Portal, Partner Connect, van a poder tener mucho más material de trabajo, sobre todo de trabajo y de presentación con sus clientes, en todo lo que es el portfolio de Red Hat. Pueden acceder desde este mismo link, y si no, también pueden consultar tanto conmigo como con cualquiera de los preventas de Licencias Online para gestionar el acceso. Bien, como ustedes saben, y para quienes hayan estado en la presentación, en la masterclass anterior que hicimos en el mes de mayo sobre Red Hat Enterprise Linux, tenemos que revisar un poco, cuando hablamos del portfolio de Red Hat, tenemos que hablar un poco cuál es la estrategia, cuál es el concepto de producto, modelo de negocio que tiene Red Hat. Y tenemos que hablar siempre tenemos como base lo que es la automatización, justamente porque es algo que trasciende a todo nuestro portfolio, junto con nuestro sistema operativo Linux. Es importante destacar siempre cuando hablamos con nuestros clientes que, a pesar de que nuestra estrategia de nube híbrida con código es una estrategia de nube híbrida con código abierto, todavía persiste y todavía va a seguir persistiendo por largo tiempo todo lo que es el concepto on-premise. Digo esto porque muchas veces puede ser que hablar tanto de nube pueda hacer que no abarquemos a todos los clientes, y hay todavía clientes que u organizaciones que todavía no están en condiciones de utilizar la nube o no necesitan quizás los conceptos de nube, sino simplemente trabajar dentro del data center. Y justamente con Red Hat tenemos esa visibilidad completa y esas opciones de deployment para cada uno de nuestros productos, ya sea en el equipo, en el data center, en un equipo virtual, en una nube pública, privada y demás. Como ustedes saben, y como hemos repetido para quienes ya hayan estado en la anterior masterclass, hemos acompañado la innovación en distintos aspectos, ya sea desde lo que fue inicialmente el primer uno de los primeros web servers de Linux, el web server Apache. Hemos acompañado el desarrollo de lo que fue el almacenamiento para la nube de Amazon, como también hemos avanzado con lo que tiene que ver con Kubernetes y el sistema operativo Android. Es decir, Linux ha estado detrás y Red Hat han estado detrás de cada uno de los
hitos de innovación que estamos viviendo en los últimos años. Y fíjense que esta línea de tiempo tiene apenas 30 años y ha habido situaciones muy disruptivas, y hoy por hoy no hablamos ya de un web server, sino que hablamos de contenedores y hablamos de DevOps. Tampoco hablamos de, como novedad, el almacenamiento en nube, ¿sí? Como lo hablábamos hace algunos años. Es decir, ha habido un cambio, ha habido una innovación, y tanto Red Hat como Linux han estado detrás de este concepto. Como ustedes saben, Red Hat es una empresa que viene del modelo open source, y muchas veces cuando tenemos que trabajar con algún cliente, cuando nos sentamos a charlar, a tomar un café, muchas veces existe este mito sobre qué es el open source. Por un lado está quien dice que es una solución que es gratuita, otro que una solución que cualquiera puede manipular y con lo cual puede, lo que estoy instalando en mi organización podría llegar a ser un problema. Y justamente nada más alejado de esos conceptos. Por un lado, lo que hay que entender es que es un código accesible, es decir, nosotros podemos acceder al código fuente de un producto, de un proyecto, y modificarlo a nuestro gusto. De ahí surgen tantas distribuciones de Linux, por ejemplo. Pero lo más importante, creo, tiene que ver con la forma en que se desarrollan esos productos. Es una manera descentralizada y colaborativa, con lo cual nuestros productos y cada uno de los proyectos que surgen del modelo open source, tanto en Red Hat como en el resto de otras compañías, surgen de necesidades concretas de las comunidades de usuarios. Tampoco significa que no tenga costo, porque justamente el open source lo que tiene es la posibilidad de que uno acceda gratuitamente al código fuente y luego pueda ejecutarlo a su gusto. Por eso es que nosotros tenemos un modelo de desarrollo de productos donde tenemos lo que es la participación. Participamos en los distintos proyectos apoyando a las comunidades que participan de este modelo open source. Integramos esos proyectos, es decir, fomentamos que haya plataformas y comunidades abiertas, y finalmente lo estabilizamos, ¿sí? Para que tengan una certificación de que sea un producto que pueda ser utilizado a nivel enterprise, que pueda ser seguro para las organizaciones, y a partir de allí tenemos lo que es el valor de nuestra suscripción. En la suscripción nosotros ofrecemos todo lo que tiene que ver con el servicio de postventa, por supuesto, el soporte, la certificación de integración con los distintos fabricantes, ya sea hardware, software y distintos sabores de nube, los ciclos de vida de soporte, por supuesto, pero más importante tiene que ver con, y sobre todo en este producto como Ansible, tiene que ver lo que es el soporte, porque nuestro soporte técnico en Red Hat no es un soporte reactivo, es decir, no es un soporte que solamente responde un ticket resolviendo un incidente, sino que además tiene un trabajo consultivo. Es decir, nosotros podemos abrir un ticket en Red Hat para pedir ayuda porque queremos implementar Ansible con alguna plataforma y no encontramos la manera, o no encontramos los playbooks adecuados, o no sabemos bien si lo que queremos hacer es viable o no. Y ahí es donde aparece este concepto consultivo del soporte para ayudarnos. Esto, por supuesto, es fundamental porque muchas veces son servicios que en muchos casos hay que adquirirlos aparte, servicios profesionales y demás, y aquí es una consulta que puede ser resuelta por un ingeniero de la marca. Bien, como ustedes saben, tenemos nuestros tres pilares: Enterprise Linux, OpenShift y Ansible Automatization Platform. Hoy vamos a trabajar sobre este último, sobre Ansible Automatization Platform, y ver
de qué forma podemos ayudar a nuestros clientes en lo que, en esta moda, si se quiere, de lo que es la automatización, algo que se está utilizando en muchas plataformas, incluso soluciones de ciberseguridad, soluciones de backup. eh, Muchas soluciones están apuntando a automatizar procesos y necesitamos entender de qué se trata. Para entender qué es la automatización, podemos recurrir al viejo y querido Homero Simpson cuando empezó a hacer home office y dejó automatizado sus tareas, por supuesto con horribles consecuencias, pero este no es el caso de lo que es la automatización, tampoco es estar todo el día tipeando comandos y haciendo scripts o documentando tareas en algún tipo de lenguaje de scripting, porque en realidad lo que estaríamos haciendo con eso es simplemente resolver distintas tareas. Cuando hablamos de automatización, hablamos de aplicar maquinaria, procedimientos en la realización de un proceso industrial, en un proceso que también podría llegar a ser un proceso tecnológico, como es nuestro caso. Y finalmente terminamos haciendo algo que se produzca de forma involuntaria. Ustedes imagínense cómo evolucionó, por ejemplo, la industria automotriz, desde aquellos años locos en los cuales Henry Ford empezó a construir automóviles a lo que es el día de hoy, con robótica, con automatización, pero también con presencia humana. Este es un punto que a veces genera polémica, porque cuando hablamos de automatización, creemos o tendemos a creer que automatizar es igual a reemplazar al operador, al técnico, al ingeniero. No, nada más lejano que eso, sino que vamos a complementar sus tareas. Entonces, evidentemente la automatización es lo que sucede cuando encontramos un problema, una necesidad que no queremos volver a resolver o a repetir. Acá siempre pongo el mismo ejemplo, si alguno ya me escuchó en alguna otra web, en alguna otra reunión, pido disculpas por ser reiterativo, pero supongamos que nosotros salimos de casa y cuando ya estamos a media hora de nuestra casa, nos preguntamos si realmente cerramos la puerta o no. Eso para nosotros quizás es una situación crítica, un problema, una necesidad y nos genera una situación de estrés que necesitamos resolver, ya sea volviendo, volviendo los pasos atrás y para verificar que hayamos cerrado, pero también podríamos tener una herramienta de automatización que cuando se cierre la puerta nos avise en el celular de si Lucas, cerraste la puerta. Esto es justamente lo que en lo que nos va a ayudar la automatización. No vamos a reemplazar tareas que está haciendo, o no vamos a reemplazar al usuario, sino que vamos a complementar sus tareas, quitándole el peso de, eh, de acciones, de trabajos que son reiterativos y que a la larga, cuando son tareas reiterativas, terminamos eh, eh, generando, tenemos un gran margen, perdón, un gran margen de error humano, ¿sí? Todos en algún momento hemos tenido alguna situación seguramente en la cual hemos visto hemos tenido algún inconveniente que en otro momento con mayor lucidez no hubiera sucedido de la forma que sucedió. Entonces, definitivamente el error humano va a seguir estando, y como organización necesitamos evitar o disminuir el margen de ese error humano, y justamente la automatización viene a ayudarnos en ese sentido. Recién veíamos un GIF donde había alguien tipeando como loco un teclado. Y muchas veces cuando nosotros hablamos con nuestros clientes de lo que es automatización, lo primero que nos dicen, sobre todo cuando hablamos principalmente con las áreas técnicas, es
Eh, no, mirá, tengo un montón de script y resuelvo todo con script. Y manejo Python, manejo distintos lenguajes de scripting y hago todo a través de un script. No, no necesito tener una plataforma de automatización. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, que nosotros estamos resolviendo, o ese usuario está resolviendo problemas aislados. Estamos automatizando eh, determinada función. Por ejemplo, la configuración de un stack de switches. ¿Podemos hacer un script? Sí, podemos hacer un script, pero estamos haciendo simplemente eso, estamos configurando el stack de switches. Lo que buscamos, lo que queremos, lo que hacemos con Ansible es justamente generar en la organización una cultura de automatización, que es lo que finalmente termina automatizando organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no vamos a tener un script para configurar el stack de switches, sino que además de configurar el stack de switches, vamos a configurar eh, las políticas de firewall para que esos puertos que voy a configurar en el switch tengan salida a internet, se comuniquen con la DMZ, para que las máquinas virtuales que van a ir detrás de la DMZ tengan acceso a esas nuevas puestos que voy a crear en el switch. Es decir, voy a automatizar un montón de tareas, por decirlo de una forma más clara, un montón de tareas en donde hago muchas cosas que hacen varias personas y que me va a llevar mucho tiempo. Voy a generar una cultura de automatización porque voy a decirle a Ansible, esta es la lista de tareas que tenés para hacer y las disparo para que se realicen. Entonces voy a crear el direccionamiento IP en el firewall, voy a crear las VLAN en el switch, voy a darle acceso a esos puestos de trabajo, a internet, a la DMZ, voy a validar que una vez que esté todo, que se haya finalizado la tarea, voy a validar que efectivamente esos puestos de trabajo se están conectando a internet. Todo eso lo voy a dejar en un lenguaje claro en Ansible para que se haga de forma automática, de forma tal que no tengamos que estar yendo y viniendo entre distintas personas de distintos ambientes. Obviamente que este caso que yo les estoy mencionando es un caso atípico, si se quiere, o digamos, eh, pero digamos, lo importante para llevarse de esta charla de hoy es podemos automatizar absolutamente todo lo que encontramos en infraestructura tecnológica del cliente. Algunos casos, entonces, justamente como les decía recién, despliegue masivo de servidores y recursos, la automatización de una configuración, despliegue de recursos en distintos sabores de nube, monitoreo de políticas de seguridad, compliance, porque queremos validar que tenemos que cumplir determinada regla, determinada norma, por ejemplo PCI, que es la que regula los pagos online. Yo tengo todos estos requerimientos y cada tanto necesito validar y el, el margen de error en no cumplir una norma de compliance muy grande y muy peligroso porque me puede generar un costo de multa o de penalidad. Entonces necesito tener la seguridad de que estoy dentro del compliance de PCI, por ejemplo. La automatización tanto en Windows como en Unix y obviamente también en Linux, la automatización de todo lo que es networking, hacer un delivery continuo tanto de aplicaciones como por ejemplo de recursos de máquinas virtuales, despliegue de aplicaciones. Y algo que es interesante es que nosotros, eh, eh, esta lista de tareas que ustedes están viendo en pantalla, podría llegar a ser una misma lista de tareas para que Ansible dispare. Es decir, yo podría estar haciendo un despliegue masivo de servidores y también voy a necesitar que a esos servidores y recursos tengan acceso a Internet, tengan una configuración de red, con lo cual dentro de la misma tarea voy a tener el despliegue de servidores y recursos y también la automatización de networking. Es decir,
voy a trabajar en varias áreas y en varias plataformas de distintos vendors, distintos fabricantes. Eso es lo interesante de esto, que muchas veces dentro de las organizaciones genera inconvenientes, porque debemos estar pasándonos la tarea, tal como veíamos en la imagen de la fábrica de autos antigua, ¿sí? A medida que cada uno termina una tarea, se la va pasando al que le sigue. ¿Por qué debemos automatizar? Para muchos esta pregunta será bastante trivial porque ya tienen claro por qué deberían automatizar, otros todavía lo tienen que descubrir, otros quizás no han visto todavía el potencial que pueden encontrar en sus organizaciones. Todas las organizaciones o la mayoría tienen un desafío que es el de dejar de trabajar como por distintos silos, donde cada área trabaja en una isla separada del otro, porque al final del día tenemos que trabajar en conjunto porque lo que es DevOps necesita de IT y necesita de SecOps o de Security para responder a la línea de negocio. Y línea de negocio debe tener una visibilidad de los procesos que se están realizando para, por ejemplo, publicar una aplicación, ¿sí? Los desarrolladores están trabajando, pero también IT y Security están haciendo sus tareas. Entonces, lo que necesitamos justamente es automatizar cada uno de sus dominios, cada uno de los dominios de estas áreas, pero a la vez automatizar, llevar a la organización hacia un mundo de automatización, tener la posibilidad de romper los hilos, que es un concepto que justamente se trata de poder trabajar como uno solo y no como una isla de departamento, como distintas islas de departamento, y ahí es donde entra nuestro producto Ansible. Ansible nos va a permitir integrar a cada una de las áreas en una misma plataforma para automatizar, gestionar y resolver las distintas tareas de nuestra tecnología en el día a día. ¿Cuáles son los beneficios de automatizar? Bueno, por supuesto, mejora la eficiencia porque de alguna forma maximizamos los recursos, no solamente económicos, financieros de la organización, sino también los recursos humanos. Como les decía hace un ratito, si tenemos a alguien que está siempre haciendo las mismas tareas, muy probablemente el margen de error sea más elevado que alguien que tiene distintas tareas por separado. También podemos incrementar la productividad porque casualmente la persona que le quitamos tareas que van a ser automatizadas puede enfocarse en otros puntos en los que necesitamos que ponga más importancia, más foco, y porque además va a mejorar también los tiempos de implementación, de deployment, de aplicaciones, deployment de tecnologías, que van a ayudar, por supuesto, a darnos mejores resultados comerciales. Y por último, también controlar riesgos y gastos, porque vamos a tener la posibilidad de hacer una visibilidad completa de nuestra organización, de nuestra tecnología, y poder entender qué es lo que está pasando y cuáles son y cuando sabemos lo que pasa, también sabemos cuáles son los riesgos y cuáles son los gastos, y ahí es donde podemos empezar a establecer parámetros para mejorar tanto ambos valores, ¿no? El que estamos gastando y reducir el margen de riesgo. ¿Por qué deberíamos utilizar Ansible Automatization Platform? Bien, Ansible Automatization Platform es una plataforma simple, tiene un lenguaje de automatización leíble, no requerimos que quienes vayan a utilizarlo tengan conocimiento en lo que es el lenguaje de programación y de codificación. Nos permite, por supuesto, hacer tareas ejecutadas en orden, ser productivo rápidamente. Nos permite hacer un despliegue de aplicaciones, gestión de las configuraciones.
automatizar tareas que pueden llevar mucho tiempo, entonces nos permite hacer organización del ciclo de vida de las aplicaciones o de los requerimientos que tiene el negocio en ese momento. Y lo más importante es que es sin agentes, es decir, no necesitamos estar instalando agentes en los dispositivos finales, en los nodos, sino que nos vamos a conectar a través del lenguaje TCP/IP, o sea, a través de la red, para manejar cada uno de esos nodos sin ningún problema. Y es importante aquí tener presente, porque es algo que siempre lo va a objetar cualquier cliente, cualquiera de nosotros también lo puede objetar, y es que las plataformas de automatización no vienen a reemplazar la plataforma de gestión que ya tiene el producto final. Es decir, si yo tengo un conjunto de firewalls de una marca y tienen su consola centralizada, desde donde manejo todo, no voy a reemplazarlo con Ansible, sino que voy a automatizar y a complementar muchas de las tareas que realizamos desde la consola. Es decir, no voy a reemplazar lo que el fabricante del producto ya hizo, sino que voy a complementar. Finalmente, lo que vamos a terminar haciendo es esta compartimentación de alguien orquesta, el otro hace la gestión de las configuraciones, otro hace de aplicaciones, otro hace toda la parte de seguridad. Vamos a convertirlo en una misma caja donde sucede absolutamente todo. Y esto no significa que se va a mezclar, que el DBA va a meter mano en el firewall, sino que vamos a hacer todo desde la misma consola y vamos a tener mejores resultados. Tenemos contenido certificado y soportado. Esto significa que de estas más de 55 partners tecnológicos certificados que algunos de ustedes ven en pantalla, quiere decir que nosotros desde la consola de Ansible vamos a poder implementar tareas con Juniper, SAP, NVIDIA, IBM, Google, Palo Alto, A10, Fortinet, Cisco, bueno, todas las marcas que ustedes están viendo en pantalla y quienes están también en este link, ansible.com/integrations. Todas esas marcas certifican que Ansible es su lenguaje de automatización y tienen un partnership asociado, con lo cual de ambos lados, tanto del fabricante como del lado de Red Hat, tienen el soporte para implementar más de 140 colectores en cada una de estas marcas. Finalmente, como una representación gráfica de lo que les mencionaba hace un ratito, ¿cuál sería el ciclo típico, el ciclo de vida típico de IT? Es que hay un requerimiento de una máquina virtual donde alguien pide una máquina virtual porque vamos a publicar una aplicación. Entonces hay distintos estadios en donde disponibilizamos la máquina virtual dentro de un servidor con un sistema operativo, configuramos, alguien aplica las configuraciones de seguridad, otro aplica las aplicaciones, aplica la configuración de las aplicaciones de desarrollo. Después tenemos la parte digamos, finalmente llegamos al estadio final en donde tenemos el servidor listo en producción para implementar, o puesto en producción, perdón, y tenemos que darle todas las tareas de mantenimiento, todo lo que es todas esas tareas de lo que hacemos típicamente con un sistema operativo, ¿sí? Validar que tiene las actualizaciones, que el antivirus está al día, que la configuración de seguridad es la correcta y demás. Todo esto implica a varias personas, distintas áreas, y muchas veces, como todos sabemos, en las organizaciones esto genera mucho tiempo de demora, y con Ansible esto se convierte en algo automatizado. ¿Por qué? Porque desde el playbook, que es nuestra receta de cocina donde describimos cada una de las cosas que vamos a realizar, podemos generar que todo este paso a paso que vimos recién como una pieza que va circulando en una fábrica a través de una cinta,
termina siendo una tarea que se va realizando del mismo modo, pero de forma automática. Y fíjense, acá es importante, sobre todo cuando tenemos alguna objeción por el tema de la automatización y qué hacemos con las personas, fíjense que las personas no desaparecen, las personas están ahí para escribir los playbooks, para validar que el funcionamiento es el correcto, para verificar que todo está ok y tener el criterio de modificar algo que hayan codificado en el playbook o algo que que, que no esté funcionando correctamente, porque por supuesto vamos a estar haciendo tareas automáticas, pero cada tanto necesitamos hacer revisiones eh, y mejorar lo que estamos haciendo. Bien, ¿con quiénes deberíamos hablar de Ansible? Ustedes imaginarán que este concepto de automatización requiere un cambio cultural, por lo tanto necesitamos necesitamos que la organización tenga una madurez y muchas veces esa madurez eh, puede surgir desde, desde lo que digamos, desde la naturaleza de organización o desde el C-Level que impulsa en ese sentido. Entonces, si bien vamos a hablar con los distintos actores de las distintas áreas, IT, infraestructura, seguridad, desarrollo, operaciones y redes, tener presente que necesitamos validar este cambio cultural o por lo menos empezar a impulsarlo y necesitamos tener el sponsoreo o el acompañamiento digamos, del alto nivel. ¿Qué le va a preocupar a cada rol? Bueno, cada uno tendrá sus dolencias, sus problemas. Por supuesto que esta es una guía genérica. Cada uno de ustedes sabrá eh, en qué cosas o entenderá también cómo acercarse a algunos de estos actores en sus clientes y poder sentarse a tomar un café y entender un poco en qué están, cuáles son sus proyectos, cuál es la forma en la que están planificando el año próximo, digamos, en qué situaciones podemos acompañarlos eh, con las distintas soluciones y en particular en este caso con Ansible. Entonces, es importante tener acceso a, digamos, en las reuniones poder entender cuáles son las dolencias que tiene la organización. Por ejemplo, en el caso de ciberseguridad, muchas veces no solamente qué están haciendo o qué plataformas están utilizando, sino también cuál es el día a día de cada uno, porque muchas veces si tienen gran cantidad de ataques que se están produciendo en su red desde afuera hacia adentro, posiblemente haya alguna falencia o algún problema que podemos empezar a buscar a través de alguna de las tareas automatizadas. Entonces, tener presente sí que necesitamos sí o sí, por un lado, que la organización tenga cierta madurez y conocer un poco más en detalle cuáles son las dolencias del cliente. Hay casos de uso, cada una, yo mencioné algunos, hay otros más en Partner Content, pero básicamente entender cómo los podemos ayudar, ¿sí? Eso ya para una segunda o tercera reunión, que el área de IT o el área de infraestructura entienda cómo podemos ayudarlos, en qué los puede ayudar Ansible. Fíjense que, por ejemplo, cuando el área de infraestructura, cuando necesita aprovisionar una máquina porque entra gente nueva a la empresa, o porque el área de desarrollo le pidió que, no sé, 10 máquinas virtuales, por ejemplo, entonces desde una misma tarea nosotros podemos hacer el aprovisionamiento, o sea, crearla, instalar el sistema operativo, hacer la configuración, digamos, todo lo que es el hardware, configurando los roles y perfiles de usuarios, las reglas de seguridad, irnos al firewall a configurar las políticas para que esas máquinas virtuales salgan a internet a través de un NAT, configurar los switches con la VLAN del laboratorio que nos está pidiendo desarrollo. Es decir, todo eso
lleva tiempo y que es una tarea reiterativa, que sucede quizás cada un mes o cada 2 meses o cada 3 meses, no importa, son tareas reiterativas y las podemos automatizar de una forma bastante simple. Así como hablo de desarrollo, podemos hablar también de lo que es seguridad, que puede, así como va a revisar la parte de, digamos, de configuración de seguridad de los dispositivos, también verificar en qué estado de salud están las actualizaciones o remediaciones de vulnerabilidades de los sistemas operativos, es decir, una visión completa de lo que sucede a nivel seguridad. Y aquí nuevamente, insisto, no vamos a reemplazar lo que ya tenemos, que nos provee cada uno de los vendors, sino que nos vamos a integrar. Por último, la pregunta del millón, ¿cómo se suscribe a Ansible? Obviamente que es por suscripción, como todo el modelo, como todo el portfolio de Red Hat. La suscripción la basamos en nodos gestionados. Un nodo gestionado es básicamente un dispositivo de red que vamos a administrar, a gestionar. Entonces no depende de la cantidad de tareas o de playbooks en los cuales se aplique esa tarea, sino que simplemente es el nodo gestionado. Tengo 100 switches Cisco, tengo 2 firewall de 100 switches de Cisco, 2 firewall de A10, y no sé, ya con eso ya tengo 102 nodos para cotizarle a ese cliente. Después puede ser que quiera agregar también todo el entorno Microsoft. Bueno, ¿cuántos servidores Microsoft son? ¿Cuántos dispositivos o endpoint de Microsoft son? También cada uno de ellos es una suscripción de Ansible. Sí es importante para que tengan en cuenta que el número inicial de licenciamiento es 100 nodos, ¿sí? Por eso insistí con los 100 switches. A partir de 100 nodos es lo que podemos ofrecer, y aquí no hay límites de sockets, cores, RAM, sistemas operativos ni demás. Nosotros no vamos digamos, Ansible no se va a meter no se va a meter dentro del dispositivo final o del nodo gestionado, como se lo llama, sino que nos vamos a conectar a él y manejar como si el usuario estuviera accediendo por consola, ¿sí? Así que, bueno, esto ha sido todo. No sé si queda alguna pregunta. Recuerden que, por supuesto, pueden contactarnos a redhat@licenciasonline.com, dependiendo del país en el que se encuentren. Tenemos ingenieros de preventa, en mi caso para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Podemos acompañarlos tanto para reuniones de discovery, de descubrimiento de oportunidades con sus clientes, reuniones de generación de demanda, o entender cuál es la necesidad del proyecto que está encarando el cliente y cómo lo podemos acompañar con. Así que les agradezco mucho habernos acompañado. Seguramente en los próximos días recibirán por correo la presentación y la grabación. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias.